¿Qué es poder? Dominio, facultad y jurisdicción, que significa tener autoridad para mandar o ejecutar algo. Alberto Montbrun, el poder es elusivo, confuso y difuso. Cristina Hermida, el poder y la autoridad coexisten y se apoyan mutuamente en cualquier situación política normal y en todas las instituciones estatales, ambas condicionan las conductas de los ciudadanos. Hannah Arendt, el poder reposa en la opinión del pueblo, en otras palabras, los que le confieren el poder a las instituciones y a las leyes de un país es el pueblo. Diccionario Panhispánico del Español Jurídico RAE, el poder es la facultad de actuación reconocida por las leyes y la capacidad de una persona o un grupo de personas de llevar a cabo su voluntad incluso con la oposición de otras personas. ¿Qué nos dice el artículo 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Poder público, el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeta a las limitaciones señaladas con esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio. El poder político. ¿Qué es el poder político? Es la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro del gobierno. ¿De dónde proviene el poder político? En el artículo 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cuándo es legítimo el poder político? Cuando es elegido conforme a las leyes del país, Constitución. ¿Cuándo es legítimo el poder político en países democráticos? Lo otorga el pueblo mediante el voto popular de elecciones. ¿Qué es intromisión de poderes? Es cuando se excede en el ejercicio de sus funciones en materia que están dentro del ámbito de otros poderes. Manifestaciones del poder. ¿Cuáles son las dos manifestaciones del poder? Coacción y coerción. ¿Qué es la coacción? Es el medio utilizado para que terceros sigan una determinada conducta. Puede ser física o psicológica. ¿Dónde se fundamenta la coacción? En el temor de un daño seguro en el caso de incumplir lo ordenado. ¿Qué es la coerción? La coacción dio paso a la coerción, que es la situación donde el tercero realiza el mandato debido a la amenaza del uso de la violencia, es decir, la potencia del uso de esa violencia. Legitimación del poder político. ¿Cuáles son las tres legitimación del poder político? Poder sagrado. Poder tribal. Soberanía nacional. Poder sagrado. La primera forma de legitimación utilizada se basó en la religión y la divinidad. El poderoso ya no lo era solo porque podía ejercer violencia o porque tenía un vínculo de temor que le asegurara esa posición. Poder tribal es un poder subordinado. Un ejemplo de este caso sería el Imperio mongol. Soberanía nacional. Las ideas que inspiraron la Revolución Francesa y sus resultados negaron que el poder de los monarcas tuviera origen divino, y lograron darle vuelta al esquema señalando que la fuente del poder no eran las características del poderoso sino únicamente la voluntad de los súbditos que lo dejaban tener el poder. La política como ciencia del Estado. ¿Qué es la política como ciencia del Estado? En los inicios de la teoría política, por ejemplo, en la antigua Grecia, las discusiones políticas giraban en torno al Estado, del mejor Estado o forma de gobierno para la sociedad griega. De esa manera es común considerar a la ciencia política como la ciencia del Estado. ¿Cuáles son las obras sobresalientes del pensamiento político? No existe unidad de criterio entre quienes la sustentan. Respecto al concepto de Estado, existen muchísimas definiciones de Estado. Se tiene un concepto idealista del Estado, se le concibe como un ente colocado por encima de los grupos sociales, incluso de origen divino. El Estado, sin embargo, es una institución creada por la sociedad, que tiene una función relacionada con los grupos sociales.
La política como ciencia del poder. ¿Qué es la ciencia política como ciencia del poder? La concepción más difundida en la actualidad es la de considerar al poder como objeto de estudio de la ciencia política. Primeramente, hay una gran variedad de puntos de vista sobre el significado del poder. Por un lado, se tiene definiciones muy amplias de poder. El poder se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social, entre grupos, pandillas, en la escuela, en la unidad familiar, en las iglesias, etc. Mauricio Duverger en su obra, Métodos de las Ciencias Sociales, es la ciencia del poder en todas sus formas. Harold Lasker citado en la obra de Jan Mignau, Introducción a la Ciencia Política, la ciencia política es la ciencia total del poder. ¿Qué son las ciencias sociales? Las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. Lenin define las clases sociales como grandes grupos humanos que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado. Según Severo Martínez, ¿cómo expone diferencias entre una clase y una capa social? A un grupo numeroso de personas que, en una sociedad, presentan un nivel de riqueza o de pobreza semejante, pero, debido a que no desempeñan una función económica común y bien definida en el régimen de producción y de propiedad. También existen capas debajo de las clases sociales como el sector llamado lumpen. Los intereses son las aspiraciones de los sectores sociales. Según Nikos Poulantzas y Marta Harnacker los clasifican en intereses espontáneos o inmediatos y estratégicos a largo plazo. ¿Qué son los intereses espontáneos o inmediatos? La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. ¿Qué son los intereses estratégicos? Surgen de la situación propia de cada clase en la estructura económica de la sociedad. ¿Cuáles son los 3 niveles en grupos sociales? El económico, ideológico y político. ¿Cuáles son los 2 aspectos en la lucha política? El objetivo y el subjetivo. Formas del poder. ¿Cuáles son los diferentes grados formas del poder? Poderío. Mando. Influencia. Autoridad. ¿Qué es el poderío? Se refiere a la capacidad de la gente para sobre las conductas de los demás con base a la fuerza que sustenta su poder. ¿Qué es el mando? Es una forma de poder sustentado básicamente en la norma. Esta tiene que ser por sanciones. ¿Qué es la influencia? Esta forma de poder, su base está sentado en motivaciones psicológicas cuya conducta se condiciona o induce motivados por un interés o recompensa. ¿Qué es la autoridad? Es la forma de poder con menor capacidad coactiva o coercitiva. Este tipo de poder es nato sin necesidad de que impongamos poder. Tenemos la característica líder. ¿Qué es la estructura del poder político? Se vincula estrechamente con la distribución efectiva del poder entre los diferentes grupos sociales. ¿Cuáles son las teorías del poder? La teoría helística. La teoría pluralista. La teoría clasista. La teoría helística, también se denomina modelo político élite, parte del hecho de que en toda sociedad existe una minoría que gobierna y una mayoría que es gobernada. La teoría pluralista. Esta se opone a la concesión helística porque considera que no hay tal concentración en un solo grupo social. La teoría clasista. Esta teoría deriva del pensamiento de Carlos Marx y sostiene que las posiciones relativas del poder están determinadas por la relación de los grupos sociales con los medios de producción. ¿Qué es la dinámica del poder? Con anterioridad se analiza el poder en función de su posesión refiriéndose a la dimensión de su ejercicio, es decir, en la base a los efectos y objetos sobre la organización social del poder. ¿Qué es el poder de la organización?
Es aquel que se proyecta hacia el exterior y se refiere el ser y la forma de la organización, es decir, aquel que encontramos ligado a la toma de decisiones.